Hoy vamos a ver este tema de teosofía descriptiva médica. ¿Qué es la teosofía? La teosofía es una escuela teosófica de Elena Petrovna Blavatsky que nace a finales del siglo XIX. Teo quiere decir Dios, Sofía, sabiduría, sabiduría de Dios. Entonces vamos a entrar a qué se trata. Una vez de que Carlos Marx empezó un proceso del materialismo dialéctico en Rusia, fue necesario enviar a Elena a que impidiera que el pueblo ruso cayera en el escepticismo y se perdieran todas esas chispas dentro de lo que iba a ser el materialismo. Entonces, uno de los maestros, el maestro Mori, asistió a Elena para que fuera a enseñar la existencia del alma. El propósito de ella, la existencia del alma. Ella, para demostrar la existencia del alma, comenzó con unos procedimientos de parapsicología, a través de los cuales las personas podían hacer las retrospecciones para conocer sus vidas pasadas. Podían hacer el desdoblamiento astral, tanto que los rusos se volvieron de los más duros en el desdoblamiento astral, que ellos llegaron a espiar directamente el Pentágono, directamente desdoblados. Vean ustedes eso. El desdoblamiento astral, la materialización de muertos, podían materializar el espíritu de un muerto. Y todo esto se hace con la dichosa parapsicología. Entonces, con la parapsicología se demuestran todos los poderes que tiene la mente. Y al demostrarse los poderes que tiene la mente, ellas podían mover objetos y hacer una cantidad de cosas únicamente con el pensamiento, utilizando los poderes de la mente. Bien, si nosotros nos ponemos a observar la escuela, esa escuela no permite en ningún momento la autorrealización de las personas. Entonces, miles de personas que se afiliaron a la escuela teosófica pensaron que les iba a servir para autorrealizarse, y no sirve para autorrealizarse. Sirve para aprender prácticas de tipo metafísico y no más. No enseña la muerte psicológica, no enseña el nacimiento espiritual y no enseña el sacrificio por la humanidad, a pesar de que la escuela teosófica comenzó a divulgarse, a moverse por el mundo con el sacrificio por la humanidad de las distintas personas. Pero los dos factores más importantes, nacimiento y muerte, no estaban ahí. ¿Listos? Bien, esa es la escuela teosófica. ¿Qué preguntas tienen al respecto? ¿Y así tenía que ser o por qué el maestro no? Era para que no cayeran en el escepticismo del pueblo ruso. Es evitando que las enseñanzas de Carlos Marx y Federico Lenin acabaran con los principios religiosos de toda Polonia. Tenía que ser así. Tenía que ser así. A ellos les llega su cuarto de hora y ya vuelven otra vez a caer en las escuelas gnósticas. ¿Y por qué por qué solo enseñar eso, no enseñar la autorrealización, que era el nacimiento y la muerte? El propósito en ese momento es solo eso. Solo eso. Allí, en esa escuela teosófica, fue alumno de ella el maestro Samael, que enseñó teosofía por un lado y por el otro. Pero la escuela no llevaba a la autorrealización del ser. ¿Y es buen empleado, por ejemplo, que fueran al Pentágono a ver todo eso? O sea, no es pecado, por decir. No,
Usted tiene derecho, usted tiene derecho a desdoblarse, y cuando usted se desdobla puede investigar todo, porque todo está ahí. Nosotros estamos avanzando aquí hacia la sabiduría y la justicia. Aquí en el mundo físico no hay sabiduría, no hay justicia. Cuando la persona está trabajando sobre sí misma, liberando la conciencia cuando la libera lo sabe todo. Entonces cada chispita que se va liberando se va integrando con el ser, y cuando la persona ha integrado todo su ser, ha integrado toda su sabiduría. ¿Sí me entienden? Sí. O sea, la sabiduría y la justicia ya están, son. Sí. Nosotros estamos metidos dentro de esta envoltura seminal, y esa envoltura seminal nos mantiene metidos dentro del error. El día que liberamos una parte del ser por las comprensiones que hacemos, entonces esa parte, el Padre le despierta la sabiduría a cada una de esas chispas. Más adelante, cuando ustedes han avanzado en la escala musical, van viendo cómo se va dando el despertar de la conciencia, para lo cual lo único que se ha hecho es morir y nacer, para que la vaya despertando la conciencia. Bueno, ahora viene el espiritismo. El espiritismo nace a mediados del siglo XIX y coge muchísima fuerza. Esta escuela de espiritismo, pues, se volvió muy importante. Pero se volvió importante ¿por qué? Porque todo el mundo quiere saber y comunicarse con los muertos, por un lado. Porque quieren averiguar cosas del mundo material, porque están enfermos y quieren sanarse. Y a través de los espíritus se puede hacer eso. Entonces, se enseñó el espiritismo. En el espiritismo, ¿qué se va a hacer? Se van a reunir varias personas, se van a tomar de la mano, se van a sentar, van a hacer la invocación a un muerto. El muerto que va a venir a asistirnos va a hablar con su propia voz. Entonces se puede reconocer por la voz, se reconoce al muerto que regresa. Bien. Generalmente todo el mundo se imagina que se trata de un maestro, una persona trascendida. ¿Sí? Los maestros y las personas trascendidas no asisten a las sesiones de espiritismo. Son demonios, pues asisten a las sesiones de espiritismo en envolturas seminales de personas o familiares de uno. Va a ser uno la sesión de espiritismo, invoca y aparece la abuela diciendo esto con sus propias palabras, con el mismo lenguaje que tenía, o aparece el tío o el primo, y ustedes dicen sí es él. Sí, bien. En ese caso no, pero en otros casos donde todo el mundo está pensando que invocaron al Maestro Jesús o al fulano o a sultano, sí, y resulta que lo que viene es un demonio. Los maestros nunca usan cuerpos prestados, jamás usan cuerpos prestados. Sí, bien, entonces, listo. En la sesión del espiritismo, una vez reunidos, hacen la invocación y le piden al espíritu que llega, que se manifieste mediante un ruido o un fenómeno parapsicológico dentro del espacio. Bien. Y efectivamente, el desencarnado viene y se manifiesta con un ruido, con una cosa, algo que se mueve, algo que pasa, y inmediatamente busca dentro de los participantes al medio para adueñarse del cuerpo físico del medio y hablar con la voz de él, va a hablar a las personas y les va a resolver a cada uno sus inquietudes, las preguntas que tienen. Entonces cada uno viene, que por qué me está yendo mal con este negocio, y por qué me está yendo mal con este matrimonio, por esto, y el desencarnado le va contando todo. ¿Y por qué saben ellos? Ahí están conectados, el mundo astral es una conexión total. ¿Sí?
Ahí en ese mundo se sabe todo y ellos están en astral. Sí. Más aún, todas las personas, todos los grupos que ustedes conocen que hay por la calle, sí. Ellos crearon el cuerpo astral y lo usan para adivinarle la suerte a todo el mundo y saber todo de todo el mundo. Entonces, hacen la conexión psíquica que ustedes han visto. Concéntrese, le dicen a la persona cómo es la persona, y ellos lo están viendo. Sí. O le llevan una foto y ellos saben dónde está esa persona que está haciendo. Todo lo hacen a través del proceso de allá. Ahora estamos hablando con desencarnados. ¿Sí? Entonces el desencarnado, sí, lo sabe todo. Y para él no hay tiempo y puede ir y traer. Que no es que ella se consiguió un novio y el novio se llama así, ya sabe, vive en tal parte, hace tal cosa. Le dice todo lo que tiene que decir del tipo. Sí. Bien. Y si fue el muchacho que se consiguió una novia, le va a decir a la muchacha que tiene esto y esto y esto. Si le está yendo mal, pues el mismo desencarnado les va a decir que le hicieron un trabajo de magia negra para hundirlo, para que le vaya mal, para el este. ¿Quién se lo hizo? Y le dicen el nombre y todo. Ahí no hay nada que hacer. Pero ¿qué sucede? Todos los participantes van creando algo que se llama la dependencia. Se acostumbran a estar yendo donde el espiritista y el espiritista los tiene ahí dependientes, ¿sí? Cada semana, cada mes, cada uno va yendo de acuerdo con su necesidad. Hay personas que tienen enfermedades, ¿sí? Hay personas que tienen enfermedades porque otros se las impusieron con trabajo de magia negra. ¿Sí? Hay personas que están enfermas y los médicos no han dado con la cosa. Entonces van donde el espiritista y en la sesión de espiritismo, el desencarnado les dicen cómo curar esa enfermedad. Hay ocasiones donde se reúnen los espiritistas y una vez reunidos hacen cirugías y cosas y dejan las partes de los órganos que se están extrayendo a la otra persona, lo van a dejar ahí en una bandeja. Y dejan las bandejas con algodones llenos de sangre y esto y lo otro, y las personas se curan. Yo he escuchado eso de las operaciones que son como astral, que los vendan y todo, pero no les hacen así en el cuerpo físico, no les cortan ni nada. Nada, no hacen a través de la cuarta dimensión, pero las partes que les extraen las dejan en una bandeja. ¿En la cuarta? En la tercera dimensión. Ah, okay. Y los algodones y las gasas y todo eso aparecen ahí en el sitio. Bueno, y eso es malo. ¿Ah? Eso es malo. Claro. ¿Por qué? Las personas crean dependencia. Sí. Usted, dígame, ¿dónde una persona se puede autorrealizar? Sí. Asistiendo a un brujo o a un espiritista. Nada más. ¿Sí me entienden? No, ahí no le van a enseñar a practicar el suprasexo, no le van a enseñar la revolución de la conciencia, no le van a enseñar a eliminar defectos, y si no están presentes los tres factores, no sirve de nada el conocimiento que se está recibiendo. Así te cubres, te cubren algo que no te encontraban. Mire, pasó por un alumno. Sí. Hay un médico venezolano que se llama José Gregorio Pérez. Él ya desencarnó. Pero hay un grupo de personas que viven haciendo trabajos de espiritismo utilizando a José Gregorio Hernández en las curaciones. El alumno mío le pusieron una cita a las 12 de la noche en el cementerio central de Bogotá, imagínate, para hacerle un trabajo, quitarle la enfermedad. Y le hicieron el trabajo y le quitaron. A ese le estaba paralizando los brazos por un trabajo de magia negra que le habían hecho cuando él era el gerente de Everrey de Colombia, sí, y de Sudamérica. Sí. Entonces, bien, tuvo que cerrar Everrey de Colombia porque se estaba quebrando con la venta de pilas chinas. Entonces, y cuando fue a cerrarlo, le hicieron un trabajo. Le mandaron una secretaria para que le quitara, le recogiera el cielo. Y le hicieron un trabajo de magia negra con celo. El más bravo de todos. Y bien,
se fue para la quiebra porque no le paraba en ningún negocio, le salía bien. Y además de eso, le vino que se estaba paralizando. Él asistía a las conferencias de conocimiento de su vida. Bien, ¿qué pasó? Fue en una primera instancia y uno de los brujos estos le dijo que tenía un trabajo en la casa. Los llevaron al brujo. El brujo con un cuchillo abrió un mueble. A través de la cuarta dimensión habían metido dentro del mueble un muñeco. Lo sacaron, lo quemaron, le hicieron todo. Y este volvió a progresar económicamente. Pero los brazos seguían ahí. Y volvió allá y fue y le hicieron un trabajo con José Gregorio Hernández y volvió a ser una persona común y corriente, normal. Se quitó el trabajo de magia negra que le habían hecho con Semio. No estamos recomendándole a nadie que utilice eso y ahora van a ver por qué. Porque eso crea una dependencia terrible. Y todo el mundo va y le dice al otro, y el otro al otro, y el otro al otro, y cuando uno ve, esas salas son llenas de personas. Entonces, listo. Se trata de trabajar sobre sí mismo. Cuando uno está trabajando sobre sí mismo, a uno le están cobrando karma desde el momento en que empieza. ¿Correcto? Está uno pagando por esto, por esto, por eso, por los yoes que está matando. Si tienen plata le va muy bien y sale bien librado, si no tiene dinero, pues tiene que hacer esfuerzos o aguantar con dolor, porque la conciencia tiene que despertar, y la conciencia despierta con dolor. Allá de sabiduría, allá de dolor. Bien, ahora vamos para el otro lado, hablemos de los medios. Se llama medium a la persona que se presta para que el desencarnado se manifieste a través de él. Bien. Entonces, el medium se va acostumbrando a hacer eso, se acostumbra a que lo posean. Bien. Más aún, cuando se desdobla lo ven y lo poseen. Allá, esas entidades se adueñan del cuerpo astral de él, estando todavía vivo. El karma por mediumismo no es la perversidad y la locura. Entonces vale la pena que nosotros reflexionemos un poquitito. Si una persona quiere autorrealizarse, necesita trabajar con tres factores que se los hayan enseñado así o asá, pero que estén los tres factores. Y que la persona comprenda que esto no es de creer, sino de practicar. Porque si no se practica, no se hace nada. Es como ser creyente. Bien. Listo. El medio, la persona que sirve de medio, se desencarna. ¿Sí? Y desencarnado lo siguen poseyendo. ¿Sí? Y todavía va más allá. ¿Sí? Cuando agotan las 108 existencias, lo siguen poseyendo. Para que vean eso. Porque estos personajes, estos demonios, que son verdaderos demonios, se lo van llevando lentamente para la evolución. Y ya después no tiene salvación. No hay forma de que lo puedan rescatar. ¿Entendido? Entonces, vamos a ver. Ningún maestro se presta para esto. Ningún maestro se presta para esto. El maestro Samael, cuando era persona común y corriente, fue donde un herrero le practicaba el espiritismo. Y el herrero hizo una reunión de espiritistas y apareció un demonio que se llama Belcebú. Ese demonio Belcebú se armó un monche con él. El maestro tenía clarividencia y se dio cuenta de que no había llegado un príncipe, sino había llegado, era un demonio. Y un demonio con toda su facha, ¿cierto? Entonces
se agarraron con este demonio, sí, y la pelea duró cerca de 3 horas, tratando de ver cómo salían de ahí. Era un trabajo de espiritismo. Sí. Listo. Muchas personas creen que no, que es un maestro que los asiste, que hace esto, que hace lo otro, y no tienen nada que ver con eso. No es ningún maestro. ¿Entendés? Los maestros, si quieren venir al mundo físico, mandan primero su cuerpo físico. Los que ya están resurrectos, bien. Y los que no están resurrectos, entonces van a mandar a un niño que nazca como niño, y después ellos van a manifestarse a través de ese niño en el mundo físico. No a través del espiritismo. Cuando dice que consultan a un desencarnado, ¿qué pasa cuando el desencarnado ya encarna otro cuerpo? No puede hacerlo porque no está ya en posesión de su cuerpo. Estamos hablando de las personas que están desencarnadas y que no han retornado otra vez a un medio físico. Pero la gente que lo practica no sabe cuándo retorna el desencarnado. Y no podría venir a la reunión jurada. Solo cuando ya encarnó y lo invocan y no viene porque ya está descansado. Ya es imposible. Tiene un nuevo cuerpo. Es imposible que asista. Yo no pregunto por el desencarnado, esos son demonios. Sí. Pero todos somos demonios, Todos somos demonios. La envoltura seminal. Pero digo yo, ¿qué méritos pudo haber tenido ese desencarnado al poder manifestarse en el plan físico con las personas que lo están invitando? No, ninguno. No tiene ningún mérito. No, nada. Nada. No, eso se hace por apego a la persona que Nada los está más. invocando. Entonces se hace la invocación y al otro le están dando la oportunidad de manifestarse en el mundo físico, y por eso lo va a hacer con su propia voz, porque aunque no lo creamos, cada uno de nosotros tiene una impronta en la voz y es diferente. Y son demonios porque Se les puede reconocer. no trabajaron en los 3 factores. No, tienen la envoltura seminal negra. Si mientras esto esté negro, pues puede que no sean demonios profesionales, pero una persona que tiene la ira, la codicia, la lujuria, que se le manifiesta el yo masturbador, el yo homosexual, el yo este y el otro, ese es un demonio, porque tiene su envoltura seminal, no la ha trabajado. A través del espiritismo una persona nunca se va a autorrealizarse. Simplemente que son prácticas equivocadas, nada más esas, ¿no? Son prácticas equivocadas que se van llevando a la persona para bien, porque finalmente todos los que están participando en la reunión, todos van a terminar de medio. Y tarde o temprano a todos esos medios los van a poseer y van a llevar el mismo karma que llevaron nosotros. Sí. Todo el que se prestó de medio se ganó el espiritismo y después se ganó la locura. Y finalmente termina apartándose de su propio ser, de su propia divinidad. ¿Y qué karma les llega a los espiritistas y a los medium cuando retornan en una nueva existencia? Epilépticos. ¿Epilepsia? Epilepsia. Todos los epilépticos eran espiritistas. Sí. Y cuando les clavan a esa locura, entonces van a es que son personas que las pueden poseer muy fácilmente. Tú ves aquí en México, hay cantidades de personas que están diciendo que son bipolares. La bipolaridad no existe. Es que son personas que pueden ser poseídas por entidades del mundo astral. Y entonces, en el momento en que la entidad se le sube, la persona comienza a comportarse distinto. Ya no era la persona que nosotros conocíamos, ahora es una persona totalmente diferente. Cuando a uno ya nos había explicado en otras conferencias, cuando a uno se le sube al muerto, que se le sienta en el pecho una entidad y no está en el conocimiento por qué es. No, es un desencarnado
que se le está manifestando, se le está manifestando y le está dominando el cuerpo físico por el método que ellos tienen de ponerle la nalga en el pecho, ¿sí? Y la persona se siente asfixiada porque no sabe conjurar, no sabe hacer no sabe dejar su cuerpo físico protegido. Pero es por eso, cuando uno ya sabe conjurar, se sabe defender, sabe hacer el círculo mágico y la conjuración, ya no le vuelve a pasar. Que venga un desencarnado se le sube. Y por eso en la conferencia de Melilín y el círculo mágico, lo primero que se enseña es a defenderse, a protegerse. Pero a la gente que no tiene conocimiento, ¿con qué fin lo hace la...? Asustarnos para que no se desdoble. Pero pues ellos no conocen nada. No importa, pero los están asustando. El desencarnado le quiere hacer daño a esa persona y se lo hace. Yo me pregunto, por ejemplo, el caso de mi ex esposa, que sí, ella desde que tenía 4 años le aparecía una entidad y la venía a obsesionarla cuando estaba en los sueños. Sí, una bola peluda. Sí, se le aparecía y le hacía gritar y le hacía aparecer ahí. Bien. Sí. Cuando yo llegué al conocimiento, sí, estaba desdoblado una noche, sí, y comencé a oír la gritería de ella allá en el cuerpo físico. Sí. Me vine y vi a la entidad, ya no me cabía duda de que a ella la estaba molestando una entidad toda peluda. Sí. Bien, cuando yo vi a la entidad, yo empecé a conjurarla con Júpiter. Sí. Era el físico. Yo tenía la piel, me analizaba en qué sitio estaba la entidad. Y listo, yo le mandaba un rayo de Júpiter al sitio y le pegué una paliza de lo terrible. Sí. Finalmente, como no podía hacer nada, yo no sabía cómo sacarla. Sí. Entonces yo le dije a la entidad, quédese ahí juiciosa y yo no le hago nada más y no le pego más con el rayo de Júpiter. Sí. Y la entidad se quedó juiciosita y todo. Por la mañana, cuando yo abrí la puerta y salí del cuarto, sentí que esa entidad pasó al lado mío. Bueno, entonces ya descubrí que para sacar la entidad había que hacer, había que romper el círculo. Y llegó un muchacho a las 7:30 de la mañana a la casa, que el maestro lo había mandado a que me dijera que primero se hacía la conjuración, el Melilín, y después se hacía el círculo. Yo hice al revés. Yo cuando llegué a la casa, de una vez hice el círculo y después hice la conjuración, pero ya me encerré con la entidad. Lo hice al revés. Ese día aprendí que primero se hace la conjuración y después el círculo. Pero aprendí después de tremenda pelea. Bueno, hay que hacerlo. Si no hay más preguntas. ¿Y qué quería con su esposa la entidad esa? Obsesionando. No, la hacía gritar y ella se levantaba como loquita, gritando y tratando de cogerla. Sí. Pero ella no sabía pelear contra la entidad. Desde ese día jamás volvió a aparecer la entidad en la casa. Hasta ahí. ¿Los mediums tienen en una existencia anterior fabricaron el cuerpo astral? No fabricaron el cuerpo astral. Sirvieron de medio. Los espiritistas sí. Tampoco. No, ningún espiritista ha fabricado el cuerpo. Los que son brujos, que hoy los vemos en la televisión y le adivinan la suerte aquí y allá y hacen trabajo de limpieza y les dicen cómo, esos sí tienen el cuerpo astral, pero ellos no siguieron trabajando en la autorrealización, lo dejaron el cuerpo astral fabricado y lo utilizan para montar su consultorio de brujería. Ellos nunca trabajaron entonces los espiritistas. No. Y si trabajaron, pues se desviaron y se dedicaron a otra cosa. Y donde se aparecen disque fantasmas
Sirve Los fantasmas son normales. Mire, todas las casas y las cuevas, todas las cavernas del planeta Tierra, incluidas las casas y los edificios, forman parte del limbo. Entonces, cuando a uno le aparece una entidad y la entidad lo está molestando, uno tiene que venir y hacer un exorcismo. Y en el exorcismo coge a la entidad y la clava en un determinado sitio. Ahí queda perfecto la entidad. Hasta que la manden a la evolución, para que no esté molestando a las demás personas. El exorcismo es como tal como lo hacen los sacerdotes. Los sacerdotes no tienen poder en el verbo, parte de la base. Que un homosexual o un serio no tiene. Hay sacerdotes que sí sabían hacer el exorcismo y habían practicado la magia sexual, o la practicaban. ¿Sí? Esos sí pueden exorcizar, porque estaban haciendo. Sí. Entonces son dos tipos de personas totalmente distintas. Pero tenemos que entender que los sacerdotes que en la iglesia el párroco fulano si no sabe nada, pero de todas maneras tiene el ritual de exorcismo, pero es para ir a cobrarle plata a la otra persona. Entonces uno no puede hacer un exorcismo, ¿no? Lo tiene que hacer uno mismo. Pero si no trabaja con él. Si no tiene fuego, tiene que buscar a alguien que tenga kundalini. Cuando uno va a hacer un exorcismo, uno tiene que ordenarle a la entidad. Y cuando uno le ordena a la entidad siente terror. Usted la amenaza y la entidad se eriza. Entonces no es necesario ser sacerdote. No, es que igual. Bueno, si la persona está trabajando con el kundalini, es un sacerdote. Que trabaja con su sacerdotisa. ¿Sí me entiendes? Gnóstico. Pero es sacerdote, gnóstico. Porque para subir el kundalini tiene que estar trabajando con los conocimientos del subraceso. El kundalini no sube solo. A la práctica hay que llegar a subir esa energía creadora sexual a el santo grial. El santo grial es el cerebro. Tiene que tener creado el verbo. Y no importa, porque con que tenga poder, que tenga cuerpo astral, ya tiene poder. Antes no. Antes, Antes del cuerpo astral no. no. Bueno, hay que.